Santo Padre, qué escandalete. Desde el domingo para acá, luego del espectáculo del Supertazón, del Super Bowl, se ha convertido en un campo de batalla. Las redes sociales, las plataformas de discusión y los foros, ante lo que fue un espectáculo ciertamente provocador de reacciones. Yo puedo entender el revuelo que esto causa y yo puedo entender que hayan gente con posturas muy cerradas al respecto. Lo que sí igualmente estoy seguro es que el Evangelio y nuestro Cristo no respondería a un asunto como este escudándose detrás de un Twitter o con las estrategias maléficas de un Facebook bloqueador, ni utilizando la tiradera de culpas y señalamientos que estamos viendo hoy día en las redes sociales. Escandalizados por el show del artista que se presentó en ese escenario multitudinario. Y es un momento importante para el reino porque aquí lo que estamos viendo es el enfrascamiento de dos polos. Por un lado, la ansiedad moral del sector conservador y por otro lado, la superficialidad cultural del sector liberal. Y en medio de ese sancocho está el corazón pastoral del Evangelio preguntándonos: ¿qué haría Jesús? ¿Cómo respondería Jesús en un tira y tápate como este en una situación como la que nosotros nos estamos enfrentando? En el día de hoy yo voy a estar contigo un rato y mi intención no es ganar debates con ningún fariseo, porque a lo largo de los años yo he descubierto que con los fariseos ni se discute ya, porque ningún fariseo discute para cambiar, el fariseo discute para ganar. Lo que sí yo deseo siento que es parte de mi responsabilidad en este momento, elevar la discusión. El llevar esto a otro marco. Porque por un lado tenemos la religión de reglas y por otro lado tenemos la libertad sin ninguna verdad. Por un lado tenemos gente que grita y otra gente que pelea con memes. Por un lado tenemos gente que condena y critica y por otra gente que se está mordiendo las manos por el aplauso que da. Por un lado tenemos gente con ataques personalistas, con faltas de respeto. Y escuche, si esto sigue así, nos vamos a convertir nosotros mismos como supuestos cristianos en el verdadero show que la gente está expectando. El show que no dio el tipo allá en el Super Bowl lo están dando dos o tres. Ay, Dios mío, iba a decirlo. Lo pensé, pero no lo voy a decir. Dos o tres que están haciendo de la fe un espectáculo, presentando el Evangelio como un evangelio incapaz de pensar, atrincherado detrás de ametralladoras conciliares y legalistas. Yo quiero hoy que nosotros nos pongamos los lentes del reino, porque, y que quede esto claro desde el principio, yo no estoy hoy aquí contigo para defender un espectáculo. Tampoco estoy aquí para aplaudir las letras de un artista, su comportamiento, su lírica. Yo no estoy aquí para defender a ningún artista. Porque a mí en lo personal, y los que me conocen lo saben, ni la voz, ni el flow, ni la lírica me llama la atención ni me gusta. Para mí no es un modelo de estructura social ni un ejemplo a seguir. Sin embargo, no es eso lo que me mueve estar aquí. Al fin y al cabo, a nosotros no nos llamó el Señor para ser comentaristas culturales. Pero lo que me hace estar aquí es porque lo que yo veo en las redes, como la gente está reaccionando a esto, es un termómetro espiritual alarmante. Porque el verdadero escándalo no es lo que hace un artista que al fin y al cabo es un inconverso en una plataforma. El verdadero escándalo para mí es cómo responde la iglesia ante un evento como este. Escúchame, la gracia no aplaude el pecado, pero tampoco aplaude la condena. Lo voy a repetir. La gracia no aplaude el pecado, pero tampoco aplaude la condena. Y la diferencia entre un ciego y un fanático es que finalmente el ciego sabe que no ve. Entonces,
Digo que a veces los evangélicos se convierten en el show porque he visto muy de cerca cómo en los pasados días ha habido un tira y tápate, un dime y te diré, un señalamiento velado, una falta de respeto que da bochorno. Que gente que usa el nombre de Cristo en la boca actúe de esa manera. Claro, no estoy condonando ni lírica, ni aplaudiendo artistas, ni estoy a favor de uno y en contra de otro. Lo que sí estoy apuntando es al abordaje de la iglesia, que a la altura del siglo XXI debería tener mayor madurez para atender asuntos como este. Porque el contexto donde nosotros estamos metidos es un contexto que no se distingue mucho, no se diferencia mucho del contexto que tenía Jesús. Y Jesús, ante el descalabro cultural, social y pecaminoso de su entonces, reaccionó de una manera totalmente diferente. El verdadero obstáculo entonces no es el show, el verdadero obstáculo es la gracia. Nos llenamos la boca hablando de reino. Nos llenamos la boca hablando de amor. Nos llenamos la boca hablando de reconciliación. Sin embargo, cuando llega el momento de ejercerla, volvemos a nuestras trincheras guerreristas. Entonces, la gracia no escandaliza al pecador. La gracia a quien realmente escandaliza es al religioso. Porque para el legalista, el pecado no es lo más ofensivo. Para un legalista lo más ofensivo es que ese pecado que escandaliza al rajatabla, Dios está dispuesto a perdonarlo. Y que lo que tú utilizas para señalar y para tirar al bote de la basura es precisamente la razón por la que su hijo fue al Calvario. Entonces, hoy yo quiero utilizar 7 puntos y te voy a tomar solamente unos minutos. Darte una perspectiva pastoral para cómo, desde mi óptica, y esto es sencillamente mi óptica, tú puedes tener la tuya y tienes todo el derecho a tenerla y no me interesa que pienses como yo, porque ahí es que está el bendito problema. Una generación de creyentes que si tú no piensas como ellos, te ponen en el paredón de fusilamiento. O sea, ¿desde cuándo acá ser creyente implica que yo pierdo mi criterio propio para tener una decisión? Y tú me tienes que caer arriba, a fustigar, a latigar, a faltar el respeto, a señalar, a bloquear, porque sencillamente yo no pienso ni voy a pensar como tú. O sea, ¿hasta cuándo vamos a tener un calibre emocional tan enclenque y tan enano? Que si la persona no es una copia fotostática mía, no es un clon de lo que yo pienso, merece un latigazo. O sea, tan poco calibre emocional tenemos para darse cuenta que una persona puede pensar de una manera diferente a la tuya porque tiene sus razones y sus razones pueden resultar ser igual y tan válidas como las tuyas. Acuérdate, al fin y al cabo nosotros somos salvos no por poder tener una opinión común, somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces yo en estos días he estado pensando para estar junto con ustedes y hay varios puntos en una perspectiva pastoral que yo les quiero compartir. Invito en este momento a que por favor puedan compartir en la sección de comentarios, darle like, darle share. Veo personas que se están comenzando a unir. Y yo les voy a pedir por favor que me ayuden a colocar algunas de estas perspectivas en la sección de comentarios y ojo. Mi propósito no es aplaudir a ningún artista, ni mi propósito es no darme cuenta que ni las líricas ni lo que se proyecta pueda ser el ideal del evangelio. A mí lo que me prende la hornilla es la incapacidad de la iglesia actual de darse cuenta que acaban de perder una de las oportunidades más hermosas para hacer luz, para rescatar, para acercarse, para construir lazos de comunicación con gente que necesita a Cristo. Pero mientras te vean viviendo en un castillo de cristal fantasioso, nunca se van a acercar
han vuelto a ponerle el sello a la imagen que tenían de los cristianos. Señaladores, juzgadores, miopes. Y no es para aplaudir pecado, es para predicar gracia. Porque al fin y al cabo, escúchame, un pecador no se convierte por lo mucho que lo señalas. Una persona no cambia por lo mucho que las critica. Una persona cambia porque el Espíritu Santo está haciendo una obra de redargüimiento en su corazón y es Dios quien cambia a la gente. ¿O tú te crees que a palo el inconverso cambia? Al contrario, a palo el inconverso se vuelve más rebelde, levanta más murallas. O sea, tú me vas a pretender a mí decir que con el legalismo y el rechazo y el señalamiento y la burla y el fuete vas a tener más poder que el Espíritu Santo de Dios. Déjame decirte algo, brother. Déjame decirte algo. Ningún religioso, ningún concilio, ningún librito de disciplina de hombre puede perdonar ni un pecado. Y si una persona viene a Cristo, el testimonio de la Escritura es que el Espíritu Santo lo trae. Entonces, estamos permitiendo que nuestras pasiones personales, escúchame, estamos permitiendo que nuestros paladares de qué música me gusta y qué música no me gusta, nos roben, nos pongan gringolas para darnos cuenta que en este momento era un momento perfecto para llegarle al corazón de gente que nunca va a visitar nuestros templos precisamente por los lenguilangos y señaladores que tenemos en las redes. Que nunca van a visitar porque han tenido malas experiencias, por lo que le hicieron en un lugar, por las experiencias de su niñez, por las traumas que cargan. Dios mío. Déjeme presentarle, si puedo, varios principios que dirigen mi perspectiva pastoral personal. Ante un evento como este, de tanta crítica, tanto señalamiento, y yo sé que dependiendo del lente que tú te pongas, tú vas a ver. Y tú puedes ver en el gesto de Lady Gaga una coronación diabólica y masónica. Y tú puedes ver en los postes de Luma una burla a las 3 cruces del Calvario y una presentación de un nuevo Salvador. Y tú puedes ver en los fuegos artificiales rojos una nueva sangre de una nueva redención. Y tú puedes ver y puedes criticar movimientos y perreos y toda esa cosa. Y yo te pregunto, ¿qué rayos es lo que tú esperabas de un concierto de Bad Bunny? O sea, Bad Bunny no fue allí como un evangelista, ni fue a dar un culto de un pastor. O sea, ¿qué era lo que tú esperabas? Ay, Dios mío. No, porque ese tipo de música es del diablo. Mire, porque la sexualidad es del diablo. Mire, lo que dice este artista con su perreo, escúchenme, en los 80 lo decían los merengueros. No me vengas con el julepe, porque con el flow de salsa romántica también en los 90 lo decían. Y aún si nos ponemos más papistas que el papa, más folclóricos, aún en los aguinaldos folclóricos de tu país, también había tiraera y había innuendo sexual. Bien, es cierto que ahora está en un nivel desproporcionado y no lo estamos aplaudiendo. Lo que sí estoy señalando es la incapacidad de una iglesia que luego de 21 siglos de nuestro Salvador morir en la cruz del Calvario todavía está en Pampers al momento de dar testimonio a gente que necesita lo que tú cargas. Pero careces de la empatía, del amor, de la madurez para poder bregar con el problema. El primer principio que te quiero compartir es el siguiente. Número 1, que al fin y al cabo la pregunta que yo me hago es, ¿y cómo Jesús reaccionaría si Jesús estuviera aquí
el día domingo en la noche o el lunes en la mañana después que ocurrió el Super Bowl? Vamos a preguntarnos eso. Entonces, para poder contestarnos eso, tenemos que ir a la práctica, a la praxis, a la vida, a la arroz y habichuela de Jesús, cuando le tocó a él en su tiempo enfrentarse con igualmente pecadores, un contexto igualmente pecaminoso. ¿Cómo fue que Jesús reaccionó versus cómo estamos reaccionando nosotros? O sea, antes de empezar con estos principios, yo creo que si sigo así me voy a quedar aquí como 3 horas, pero denme chance. Deme chance. ¿Usted se cree que la persona que está mal no sabe que está mal? Vamos a hablar en serio. Tú y yo, vamos a echar el pelo en esta cosa. ¿Tú te crees que una persona que lo está haciendo mal, de verdad no sabe que lo está haciendo mal? Seguro que sabe. Pero cada uno de nosotros, la Biblia lo que enseña es que cada uno dará cuenta a Dios de sí. Entonces, tú no puedes imponerle al proceso, y cada persona tiene un proceso particular de cómo llega a ese encuentro con Dios. O sea, ahora mismo, en la gente que tú estás señalando, Dios está obrando en sus corazones para traerlo. ¿O te crees tú que el Dios que tú y yo creemos tiene las manos atadas para tocar el corazón de Benito ahora mismo y que en su interior Dios no está? Pero déjenle el chance a Dios hacer lo que tiene que hacer. O sea, la gente viene a su momento. Lo que te toca a ti y a mí es ser luz, es ser sal, dar testimonio. Pero nunca nos tocó el rol de ser ejecutadores, ni executioners, ni undertakers de nadie. Ay, Señor. Hay gente, escucha, hay gente que nunca vendrá precisamente por las actitudes de los que se creen que ya están adentro. Te lo voy a repetir. Escúchenme, yo me estoy haciendo totalmente responsable de los comentarios que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Usted se cree que señalando, golpeando, burlando, acorralando en una esquina, la gente va a venir? Cuando le tocó el chance a Jesús, Jesús hizo exactamente todo lo contrario que los religiosos de su tiempo hacían. Los religiosos de su tiempo tenían la ley con base para poder juzgar. Y Jesús, conociendo la misma ley, ay Dios mío, se la pasó por la gracia y se acercó a la adúltera y tocó al leproso y comió en la casa de Zaqueo, a tal grado que las multitudes lo seguían, porque encontraron finalmente a un profeta que no se esconde o no solamente sale a señalar. Se encontraron con uno que no teme la lepra tocar. Se encontraron con uno que, pudiendo tirar la piedra, no la tiró. Con una ley que decía, tira la piedra para darme a mí la semilla. La gracia puede más que la ley, aunque sea legal. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar el chip con el cual estamos operando. Y lo voy a decir por tercera vez. Por tercera vez. Porque yo vacilaba con mi esposo el otro día. Es que a mí nunca me ha gustado esa música. Nunca me ha gustado ni su voz, ni el tipo, ni le entiendo. De hecho, sale en la red, yo lo cambio. No me gusta. Entonces, yo estoy aquí en el día de hoy no defendiendo a los que no me gustan. No defendiendo una líder. Estoy poniéndole la lupa al germen legalista, fariseo, acusador, falto de amor, falto de respeto que todavía tenemos en las trincheras evangélicas. O sea, ¿hasta cuándo vamos a llegar en este swing? O sea, tú dices que tienes a Dios y que tienes amor y que no te juntas con el pecador porque el pecador te pega
pega a los demonios y eso se pega. O sea, tan débil es el Espíritu Santo que tú cargas, que se te pega el pecado como si fuera un catarro. En serio, brother. A estas alturas del juego, tú me vas a jugar ese juego. Ay, Dios mío. De escapismo social, de que por eso es que yo no hablo con nadie, porque no, eso se pega. Y el Jesús que tú y yo decimos creer nos enseñó que no es lo que entra el hombre lo que contamina el hombre, sino lo que sale del hombre lo que lo contamina. Y yo sé que después que yo diga lo que voy a decir aquí hoy, si yo estaba en la lista, ahora estoy en la lista y con 3 cruces. Pero me importa muy poco a estas alturas de la vida, porque no le podemos cerrar la puerta a los que están tratando de entrar. Entonces, tú criticas el show del tipo en el halftime y tus actitudes en las redes y en lo que escribes son igualmente condenables. Entonces, hemos convertido la chismografía de los evangélicos en el nuevo show que el mundo está mirando. Nos hemos convertido nosotros en el espectáculo. Mira cómo se tiran, mira no se llevan, mira cómo acusan. Yo te lo dije. Porque al fin y al cabo, familia, no estamos criticando un culto, estamos sumergidos en una cultura, y eso fue un espectáculo cultural de un inconverso. Entonces tú vas a agarrar eso como filtro y molde de tu representación, de lo que te define a ti como cultura. Escúchame bien. Porque si en este desarrollo del reino y de la gracia, todavía la cultura de tu país puede más que la cultura del reino, necesitas arrepentirte y convertirte de nuevo. Nuestra ciudadanía está en lo alto. Estamos llamados a ser la manifestación en la tierra del código de conducta del cielo. Y yo sé que amamos nuestro país, amamos nuestra hispanidad, estamos orgullosos de lo latino que somos, aplaudimos la cultura de México, celebramos la cultura boricua, nos encanta el flow dominicano, damos gracias a Dios por las parrilladas argentinas, y cada cultura es un tesoro. Mientras te entiendas que naciste de abajo. Pero el día que te llegue y te caiga el 20 de que con Cristo se te dio el derecho de nacer de arriba, te das cuenta que todo lo otro por lo que nos vamos a trinchar y empezamos a pelear es secundario. Son varios los principios. Déjenme volver, Dios mío. ¿Quién está ahora mismo en la sección de comentarios? Déjenme ver si hay alguien aquí en la sección de comentarios. Preparé aquí unas notas para compartir con ustedes y quiero que seas parte del diálogo. Si estás de acuerdo conmigo, bien. Si no estás de acuerdo conmigo, también. Pero no faltes el respeto en los comentarios. Yo no tengo el chance de poderlos leer. Yo estoy aquí simplemente dándolo. Porque yo sé que este es un tema neurálgico para muchos. Pero si me dan un ratito más, yo voy a compartir mi perspectiva. Permítame, deja ver si hay por lo menos 3. Por lo menos 3 que en la sección de comentarios ahora mismo dice, siga, pastor, siga. Deja ver si hay por lo menos 3 que me dicen siga. Quiero saber quiénes están aquí conmigo. Ahora mismo en la sección de comentarios. Siga, déjenme saber que están ahí. Qué bueno que te conectas. Te saludo, te abrazo, Héctor Luis, Henry Just. Un abrazo, campeón. El pastor Montalvo, aquí estoy. Habrá alguien más que me diga, siga, Medina, siga. Hay 7 principios pastorales que yo creo que tenemos que traer. Por lo menos son criterios que yo tengo al acercarme a un asunto como este. La hermana Montañez dice, siga. Eduardo dice, siga. Apóstol Amador dice, toma toda la tarde. A Pastora Gómez dice, bendiciones. Yo me voy a meter. Mi amada esposa, mi mejor mitad, mi novia eterna, dice, sigue, mi amigo Héctor Luis. Nos vemos ya mismo.
Déjame decirles varios de estos criterios e invito tu interacción, dame tu reacción porque es importante. Ojo, no tienes que pensar como yo, pero por lo menos escucha otra perspectiva. Varios principios. El primero de ellos, ante una situación como la que vivimos el domingo en el Super Bowl, lo primero que Jesús haría es Jesús no entraría en pánico cultural. Mire, Dios mío, santo Dios. El domingo por la noche es mejor que yo no hubiera tenido celular. Es mejor el lunes que no hubiera cotejado las redes. Porque yo vi allí por un lado disparates, por otro lado bucefaladas, por otro lado, pero ¿dónde está viviendo esta persona? De nuevo, no por el contenido y el contexto, sino por el abordaje, por la madurez, por la gracia con que se atiende el asunto, brother. Entonces, voy a entrar a este primer principio, pero yo te tengo que decir una cosa, brother. Que nadie se me ponga de frente con una nariz parada, con una actitud aristocrática farisea, a mirar por debajo al otro, porque aquí el menos que puja una lombriz. Aquí el menos cojea. Aquí todos tenemos una pata de la que cogíamos. Entonces no podemos entrar en ese juego artificial de que el pecado de este es peor que el pecado de este, cuando la Biblia claramente me dice que es lo mismo. Pecado por pecado es pecado. Entonces somos bien severos para criticar el pecado de otros, pero queremos que nos pasen la mano y que tengan gracia y que nos comprendan porque somos débiles cuando tú eres el que mete la pata. Entonces yo te hablo hoy, no desde una plataforma de superioridad, ni de un Superman espiritual, porque yo estoy hoy como estaba el apóstol Pablo, que decía, de todos los pecadores, yo soy el primero. Pero sabiendo mi propia fragilidad, igual que Pablo, soy lo que soy solamente por gracia. Y comparto esto. No para expresar ni trofeos espirituales ni rangos superiores. Comparto esto porque todavía hay gente allá afuera. Todavía hay gente allá afuera que guarda la esperanza de que la iglesia se parezca al Cristo que predica. Entonces, la verdad es que tú y yo, la verdad es que tú y yo, por más que querramos maquillar y disimular nuestras propias fragilidades y nuestros propios pecados, tú y yo faltamos y pecamos todos los días. Entonces, me parece altamente hipócrita que tú quieras demandar gracia y perdón para ti, porque te sabes 2 textos bíblicos y quieras infierno, juicio y condenación para alguien que ni en la iglesia está, por Dios. ¿Tú te acuerdas cuando tú llegaste al evangelio? O sea, ¿tú te acuerdas la peste a pecado que tú tenías cuando te tiraste en aquel altar? Entonces, nos da amnesia de cómo llegamos, nos da amnesia de lo que Cristo ha hecho por nosotros y empezamos a jugar los concilios, las denominaciones, la religión nos mete a jugar este juego de santurronería que es precisamente lo que aleja a la gente y lo que no refleja lo que Cristo es. Porque si hubo alguien sin pecado, fue Jesús de Nazaret. Si hubo alguien sin pecado, fue Jesús de Nazaret. Y aquí yo veo a Jesús yendo a las bodas, a un party de bodas, mezclándose con la gente, hablando con publicanos, hablando con samaritanos, dialogando con prostitutas, negándose a tirar piedras. Entonces yo te digo, wait. Entonces esto es diferente. Entonces, esto es diferente. Entonces, me va a decir usted, ay, pero Medina, entonces lo que usted está haciendo es aplaudiendo el pecado. No lo aplaudo como tampoco lo aplaudía Jesús.
Pero aquí la cosa no está en aplaudir o dejar de aplaudir el pecado. Aquí está en que tu pecado sea escandaloso o no sea escandaloso. Los dos necesitamos del mismo Cristo. Los dos necesitamos la misma gracia. Los dos necesitamos el mismo chance. Y cerrando puertas no podemos entrar. Con razón le dijo Jesús a los fariseos: ustedes recorren el mundo para ser un prosélito y después que lo agarran en el legalismo lo hacen 2 veces más hijo del infierno de lo que eras. ¿Cuál es el primer principio? Medina, te va a subir la bilirrubina. Cálmate. Me calmo. Gracias, pueblo. Lo primero que Jesús haría es que no entraría en pánico cultural. ¿Por qué yo digo eso? Porque Jesús vivió en una cultura infinitamente más oscura que el show de medio tiempo del Super Bowl. La idolatría y la suciedad cultural del imperio de Roma era brutal. Lea un poco, como dice mi esposa, instrúyete, por amor de Dios. La sexualidad en el imperio romano era grotesca. La idolatría era pública. La violencia era normal. Jesús no vino a un mundo limpio. Él vivió en medio de una sociedad más sucia de lo que vimos en el Super Bowl. Roma, mucho más sexualizada, mucho más violenta, aún con deidades que representaban extremos de la sexualidad. Una sociedad romana que vivía de espectáculo. Nosotros vimos 13, 15 minutos de un espectáculo. Roma vivía de espectáculo. El Coliseo romano era el Super Bowl de su época, pero con sangre. El Coliseo romano no eran las matas de plátano. No eran los bailes, ni la casita, ni los 3 palos de luma de electricidad. Sin embargo, Jesús nunca predicó con pánico cultural. Búsqueme en el Evangelio cuándo fue que Jesús dijo: ay, miren qué idólatra y qué sucia está Roma. Miren lo que está pasando en Roma. No podemos juntarnos porque yo soy el... Si bien dijo, yo soy la luz, precisamente ¿dónde a rayos tú crees que la luz va para manifestar lo que es en medio de las tinieblas? Pero los evangélicos del día de hoy quieren ser luz en medio de la luz. Quieren ser una vela al lado de un foco. Eso no es la única manera de poder demostrar la legitimidad de la luz, de la lumbre, es en medio de tinieblas. Entonces, mientras tú quieras vivir enclaustrado en el monte de oración, mientras tú quieras vivir de congreso en congreso, retiro en retiro, me voy para el monte, yo no salgo, yo no le hablo al vecino, yo no saludo a nadie, nunca vas a poder demostrar si lo que tú eres es un pábilo que humea o eres luz que alumbra. Cuando Jesús llegó, en medio de su pudrición social, igual que tenemos nosotros, Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el evangelio no está llamado a reaccionar al mundo. El evangelio conquista el mundo. El evangelio no se adapta al imperio, lo desmantela. La pregunta que yo le hago es: ¿cómo vamos a desmantelar una sociedad como la que estamos viviendo? Ciertamente no es con ese circo en las redes que yo he visto últimamente de algunos cristianos ejecutar. Roma estaba saturada de sexualidad pública, de la prostitución era normal, la inmoralidad era parte del sistema, César era considerado un dios. Y aún el apóstol Pablo no está haciendo memorando, criticando la sexualidad que él escribió para que la iglesia pudiera brillar en medio del imperio y para que pudiera manifestar la naturaleza de Cristo en medio de la oscuridad. Pero ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy, Santo Padre? Por un lado, tenemos celebridades como sacerdotes culturales, influencers como autoridad moral, la política en nuestra nueva religión y el entretenimiento como un templo por un lado. Pero por otro lado, tenemos fariseos modernos que aman más la indignación por el pecado que la compasión. Por otro lado, tenemos una iglesia
que grita contra el pecado ajeno, pero no grita porque no refleja el amor que debe ser su naturaleza. Por otro lado, tenemos religiosos escandalizados por un show, mientras ignoran pecados igualmente escandalosos y todo el mundo está con la boca callada. Tenemos una fe que apunta dedos, pero no lava los pies. Escucha. Y yo pienso que a veces tan mal está uno como está el otro. Porque el mundo celebra el pecado, pero la iglesia celebra su artificial y pecaminoso sentido de superioridad de la gente. Mira, ya uno está harto de ese tipo de iglesia. Uno está cansado de ese cristianismo de plástico. Entonces, tú te atreves a pensar diferente y te dicen cristiano de cartón. O sea, como si ser cristiano fuera adherirse a un código de conducta, brother. Predicamos evangelio y predicamos gracia, pero todavía somos salvos por obra. Entonces yo quiero decirte hoy mi apreciación, que al fin y al cabo, el problema no es el show, o lo que hizo o dejó de hacer el Benito. El problema es nuestra falta de gracia. Porque escúchenme. El mundo siempre va a actuar como mundo. O sea, ¿qué tú crees que tú ibas a ver el domingo en el Super Bowl? ¿Un congreso apostólico? O sea, ¿qué tú crees que iba a haber en el medio tiempo en el mundo secular? ¿Una ordenación pastoral? ¿Un concierto de alabanza y adoración? Todo el mundo sabía lo que venía. Todo el mundo sabía lo que venía. O sea, de verdad te sorprende que hayan tenido movimientos de perreo. En realidad te sorprende. O sea, ¿qué cosa no se ha visto antes? O tú me vas a decir a mí, me vas a venir con ese julepe, que lo que tú criticas aquí en el Super Bowl, tú no lo ves en Netflix todas las noches. Entonces, ¿dónde está el show, brother? Es lo mismo. Lo único que estamos tan encendido nuestro motor de juicio, que se nos va el bus, perdemos la oportunidad. O sea, el mundo actúa como mundo. No debe sorprendernos lo que actúa el mundo. Bad Bunny no nos anunció que venía el reverendo Martínez Ocasio a predicar en el Super Bowl. O sea, si el tipo no ha tenido todavía un encuentro con Cristo, ¿qué tú puedes esperar? ¿Qué tú puedes esperar? Pero habiéndote dicho eso, bajas el estándar. O sea, no me representa. Entonces, ¿dónde tú estás buscando tu modelo de representación, brother? ¿Cuándo te va a llegar el día? ¿Cuándo te va a llegar el día que el Cristo en ti va a ser suficiente validación de tu representación? Y de nuevo, yo estoy aquí y estoy en el primer punto de 7 y yo creo que Dios mío, yo creo que esto yo no lo termino. Pero es que de verdad, mi interés no es otro. Porque al fin y al cabo, las acciones de este artista, puede que sigan, puede que no. Dios conoce, Dios. Cada uno tiene su camino. Entonces, lo que a mí me mueve y lo que me entristece profundamente es cómo a la altura de 21 siglos después de la muerte de Cristo, todavía la gente que se dice ser el cuerpo de Cristo no ha aprendido a actuar como su cabeza, mano. A mí lo que me duele es cómo responder. O sea, yo no estoy aquí diciéndote que lo que él hizo está bien. Yo no te estoy diciendo que yo quiero que tus hijas imiten. Yo no estoy diciendo que me gusta la lírica y las suciedades que dice. Yo no te estoy diciendo eso. Ese no es el issue, brother. Porque todo el que no está en Cristo está espiritualmente muerto.
Hay que dejar chance para que el amor y la palabra hagan, mediante la obra del Espíritu, lo que ningún religioso puede hacer en el corazón de la gente. Cuando yo voy a la Escritura y tú me preguntas, Medina, ¿y qué rayos tú le darías? ¿Qué tú le dirías al Benito este? Tú lo mandarías para el infierno. Si tú te encuentras un pecado escandaloso, ¿qué tú harías? ¿Qué tú harías? Pues yo tomaría el ejemplo de un ministro con mejor experiencia y más calibre que yo, el apóstol Pablo. Y citaría 2 Corintios 5, versículos 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios en Cristo, sabiendo que había pecado, sabiendo que estaba mal, no les tomó en cuenta lo que estaba mal, sino usó el amor para alcanzarse. Y mire qué cosa, me encargó a mí el ministerio de la reconciliación. Pero lo estoy haciendo mal si entonces le tomo en cuenta a la gente el pecado para impedirles que se reconcilien con Dios. Decía él en el versículo 20, 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase, pidiese, invitase a los hombres. Yo les ruego, reconcíliense con Dios. Pero lo que yo veo en este tiempo es un evangelio de iglesias que cuando ven el pecado, en vez de acercarse para sanar, se indignan. ¡Ay, cómo es posible! ¡Ay, esta gente no tiene valores, no tiene morales y son unos inmorales! Jesús no aplaude el pecado. Jesús no condona ni celebra el pecado. Pero lo que Jesús hace es no cerrarle la puerta. ¿Y cómo se logra eso? Negándose a tirar la piedra. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Él quiere una vida buena para el ser humano. Pero con piedra y con condenación nunca se logrará. Al fin y al cabo, lo que esa respuesta de la gente que cuando mira algo pecaminoso se hace indigno, se escandaliza, dista mucho de lo que debemos ser. Gente que cuando ve el pecado se mueve a misericordia y procura buscar una reconciliación con Dios. Si bien es cierto que el mundo está en pecado y necesita salvación, eso es cierto. No vamos a tapar el cielo con una mano. También es igualmente cierto que la iglesia se parece cada vez menos al Cristo que dice predicar. La realidad es que donde unos ven escándalos, Jesús veía su campo misionero. Donde había pecado, donde había desorden, Él dijo en Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús busca y salva, pero yo tengo a los religiosos del día de hoy que lo único que hacen, bendito Cristo, es señalar, juzgar, tirar piedras y acribillar. Él vino para buscar y salvar. Él vino para buscar y salvar. Yo te digo una cosa. Tú que desde el domingo llevas por ojo, boca y nariz criticando la moral del cantante, criticando los pasos de baile, criticando la sexualidad del que participa. Tú que desde el domingo estás viendo rituales satánicos, coronaciones masónicas. Tú que no te has cansado de señalar. Y yo te estoy diciendo que sea verdad o no. Yo lo que te estoy queriendo decir es, si con la misma pasión que tú has señalado el pecado, con esa misma pasión tú intercedieras por la salvación de este tipo. Si con el fervor que acusas al cantante te fueras de rodillas a orar por su destino eterno, por la integridad de su familia, de sus padres, de sus hermanos.
Ay, Dios mío. Si con con la misma facilidad que agarras un teclado, con esa misma facilidad estuvieras escribiendo cartas de invitación, acércate, búscalo. Tú estás convencido que el tipo está en pecado, pues búscalo. Los fans lo buscan para seguirlo y tú no lo puedes buscar para restaurarlo. Entonces es que tenemos un doble estándar. Tenemos una hipocresía repulsiva, vomitosa. Entonces, yo lo que me pregunto es si toda esa gente que ha gastado tiempo y dinero en condenar, gastarían el mismo tiempo y dinero por restaurarlo. Pero no. Su corazón está negro, oscuro, se gozan. Porque la gente arda en las zarzas del infierno. Se les gusta esa bobería. En el tiempo de Jesús, su contexto era peor. En el caso de Pablo, su contexto era peor. Pero no nos enseñaron a desarrollar una iglesia que se ofende ante el pecado. Nos enseñaron a desarrollar una iglesia que tiene la respuesta para transformar el pecado. Ay, ay, ay. Jesús, ante su propio Super Bowl del Imperio Romano en la Palestina de aquel tiempo y en la Roma imperial, no se escandalizó, sino que nos dio un código de conducta y de vida totalmente diferente al que ellos tenían. Porque escúchame, cuando la gente ve que tú eres diferente, se le enciende la curiosidad de qué tienes tú que no tienen ellos. Le voy a bajar la velocidad, pero no le voy a bajar el peso. Porque el inconverso no toma su decisión por Cristo por cuántos textos bíblicos tú le puedes citar. O sea, si todavía vamos a caer en el juego de invitar a la gente por Cristo para que no se vayan al infierno, y no nos damos cuenta que evitar el infierno no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es la persona, es recibir a Cristo. Y una vez Cristo está en la persona, es Cristo en él el que se encarga de los frutos. El evitar el infierno o ir al cielo es un beneficio marginal, pero la esencia no es cambiar de conducta. La esencia es cambiar de naturaleza. Cristo en ti. Pero mientras lo hagamos, nos acerquemos, tengamos un abordaje a este asunto con un sentido de señalamiento y con un sentido de crítica tan descuartizante, que es lo que yo he visto en esto, tan falta de respeto, brother. Entonces hay por ahí unos hombres, de hecho, ojalá tú te atrevieras a tratar a un hombre como tratas a las mujeres que no piensan como tú en Facebook. O sea, ojalá tú tengas las agallas que tú dices tener. Porque es bien fácil detrás de un teclado mandar una llamada para el infierno, decirle al creyente de cartón, criticar a alguien que piensa igual, diferente a ti. Bien fácil, mano. Segundo principio. Yo creo que hoy yo no termino. No lo voy a poder hacer. Ya llevo 50 minutos aquí y solamente le he dado el primero de los principios que llevo unos días pensando para ustedes. A menos que ustedes me digan, Medina, sigue. Si hay por lo menos 3 que ahora mismo en la sección de comentarios me dicen, Medina, sigue, yo sigo un ratito más. No les puedo garantizar que termine los 7 y el llamado que le voy a hacer a Bad Bunny al final. De hecho, si hay alguien que lo conoce, mándenle este video. Y tengo unas palabras para Benito al final de esta emisión. Pero ya llevamos 50 minutos. Pero es que este asunto me vuela. Deja ver si por lo menos hay 3 que digan, siga, pastor, siga. Déjame ver. Eduardo dice, siga. Deja ver si hay 2 más.
Santo Padre. Uf. Déjame ver si hay dos más. Si no terminamos, aterrizamos el avión. Aterrizamos el avión. Yo creo que ya se me fueron, se me durmieron. Janel Adorno, saludos para usted, hermana Adorno. Dice, siga. Nuestra hermana Luz Esther dice, siga. Gallegos, Ignacio, mi querida Raquel, la chef de Orlando. Esto se prendió, dice Raquel. Mi amada esposa Maritza. Dice, eso es un ejemplo de cómo tratan a las esposas en las casas. Wow. Y Marí dice, sigue. Y Belis dice, no pares, no calles, pastor. Bueno, voy a seguir. Gracias, gracias familia, les bendigo, gracias. El segundo principio, además de que Jesús no entraría en pánico cultural. El segundo principio, ante lo que nosotros vivimos en el Super Bowl, conforme al Jesús que nosotros leemos en la Escritura, Jesús no se obsesionaría con Bad Bunny como persona, sino en los corazones que lo siguen y en de él como expositor. El problema no es el artista, el problema es el hambre del corazón. De hecho, yo me arriesgo a decirle a alguien en esta hora que la pregunta que Jesús haría es no qué cantó Bad Bunny, porque aquí todos sabemos el tipo de lírica que el tipo usa. Y abro un paréntesis, que al fin y al cabo es reflejo de la cultura donde vivimos. Algunos dicen que dicta la cultura, pero escúchame. Lo que él canta no nació del vacío, también es reflejo de la cultura donde vive. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué vino primero, la gallina o el huevo? O él dicta la cultura o es hijo de la propia cultura que lo... Y son ambas, en ambas. Jesús no preguntaría qué cantó Bad Bunny. La pregunta que Jesús haría es, ¿y qué está buscando la gente que lo oye? ¿Y qué está buscando la gente que lo oye? Porque detrás de esos coliseos llenos, detrás de esas giras sold out, hay un hambre. Después, detrás del espectáculo, hay una búsqueda de identidad. Gente buscando escape. La necesidad de placer, de evitar el dolor, de llenar un vacío, la necesidad de pertenecer a un flow. Y cuando Jesús ve gente así, grupos abultados, Jesús no veía multitudes de enemigos. Jesús veía ovejas que todavía le faltaba pastor. Escucha lo que te estoy diciendo. Ay. Mateo 9:36. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Mira qué clase de campeón es Jesús de Nazaret. El tipo los ve perdidos, los ve en pecado y no los llama pecadores, los llama ovejas potenciales. Lo único que le falta es uno que los pueda dirigir con amor a su destino. Entonces, si fuéramos igual de afrentados para amar como lo que estamos siendo en el día de hoy para criticar, cuenta y jura que se te llena la iglesia. Tercer principio, y voy a avanzar, Padre Santo. ¿Qué haría Jesús? El tercer principio ante esta dinámica y este dilema. Yo estoy seguro que Jesús confrontaría el pecado, pero sin despreciar al pecador. Y aquí sí que esto hay que esgrimirlo con madurez y con pericia, porque la misericordia de Jesús nunca es aplauso al pecado. La gracia que se otorga no es sancionar el pecado. El abrazo que se da no es una tarjeta verde, no es un ticket de apoyo a lo que estás haciendo. O sea, Jesús está claro en lo que es. Jesús está claro. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. De hecho, Jesús alza el estándar. Jesús eleva el estándar.
Dice en la ley que el que se acueste con la mujer del prójimo comete adulterio, pero yo aquí les digo que el que la desea y la codicia en su corazón ya adulteró. Jesús está claro que la constitución del reino es mucho mejor y mayor, pero que no se cumple por obra humana, sino por fruto del Espíritu. Jesús está claro. Jesús no es uno que le pasa la mano al pecado. Ojo. Pero Jesús es uno que no permite que el pecado sea el obstáculo para no tratarlo. ¿Lo cachaste? Jesús no celebraría lo que destruye al ser humano, pero tampoco gastaría su tiempo en un ataque revanchista de desprecio. Pregúntenselo a la mujer adúltera, cachá, embarrá en pecado. La ley te condena, yo no te condeno. Porque mi ministerio no está en cumplir la ley, cuyo propósito era demostrarle a todos los pecadores que son. Mi propósito es demostrarle que yo sí la puedo cumplir. Y cuando yo la cumpla, le imputo a ella la gracia, como si ella la hubiera cumplido. Ve y no peques más. Jesús no le dijo, vete, adúltera, porque eres basura. Vete, mujer, porque no vales 3 chavos. Vete, porque eres... Estoy pensando en todos estos que en el día de hoy están criticando. Y mientras tenemos una horda, un club, una ganga de religiosos que lo que quieren es ahorcar al pecador y apedrear, Jesús lo único que quería era restaurar. Él no aplaude y Él no abona y Él no celebra el pecado. Seguro que no. Pero lo que hizo su mensaje fue crucificar al acusador. Y mi opinión tan sencilla como los pelos que tengo en la cabeza es que el problema no es el show. Es que el problema es que la iglesia se escandaliza más por la cultura que por la falta de amor que ella misma posee. O sea, aquí el escándalo es, todavía el escándalo para mí es, no lo que hizo el Bonnie. Eso era de expectar. O sea, yo no estoy aquí como crítico cultural, yo no estoy aquí como crítico social, yo estoy aquí como un creyente que me pregunto, se nos fue la guagua en una de las oportunidades más vitales de demostrarle a la oscuridad cómo es que brilla la luz. De demostrarle al perdido lo que es el amor. No el aplauso al pecado, no el aplauso al pecado. Y aquí entra mi punto cuarto. Yo creo que lo voy a tener. Yo tenía 7 y un punto 8 de bono, pero yo creo que lo voy a tener que dejar aquí. Lo voy a tener que dejar aquí. Porque el mundo, al fin y al cabo, no necesita una iglesia que se escandalice y se ofenda más por el pecado. Necesita una iglesia que se parezca más a Jesús. Y aquí es que entra este punto 4, el cuarto principio de los que yo preparé. Yo no sé si luego tenga que preparar un PDF sobre esto y enviárselo a todos los que me lo piden. Preparé 8. Pero ya llevamos 1 hora. Y no sé si les estoy robando el tiempo o si mi punto, it's coming across, les está llegando. Pero el problema, el principio número 4, es que yo estoy convencido por lo que yo leo en la Escritura, que Jesús tendría más problemas con el orgullo religioso que con el cantante secular. Déjame decirlo suave. Jesús tendría más problemas con el orgullo religioso, con la petulancia del fariseo, con el orgullo desgarrador del santurrón, que con el pecador que lo hizo mal. Y yo sé que los próximos 5 minutos le va a doler a muchos. Y yo sé que mi contagio en esta plataforma hay un montón de gente que se va a ir y que me va a bloquear. Yo lo sé. Y yo sé que les va a doler y se va a incomodar y van a decir, yo sabía que ese Medina era un hijo del día. Yo sé.
a estas alturas de mi vida, ¿qué más no van a poder decir de mí? Pero aun cuando duela, yo tengo que, cuando voy a la Escritura y veo el testimonio de Jesús, me doy cuenta que por lo menos el Jesús de la Biblia, no el Jesús de los concilios, el Jesús de la Biblia, fue más duro con los fariseos, con los saduceos, con los moralistas, con los acusadores y con los religiosos hipócritas que con las prostitutas y los publicanos. O sea, Jesús fue más duro con el que tenía la Biblia debajo del sobaco, con aquel que estaba escrachado y sabía que necesitaba algo en su vida. ¿Por qué? Porque el pecado del fariseo es más peligroso. Es pecado con Biblia en mano. El rencor, la rencilla que yo he visto en estos días, la falta de respeto que yo he visto en estos días en las redes, es sencillamente hipocresía con versículos bíblicos. Eso no es evangelio. Por eso Jesús se la saca de la manga y dice en Mateo 21:31, le dice a los religiosos, a todos esos que señalaban, a todos esos que conocían ley y Torá, a todos esos que iban a culto, y que a eso Jesús les dice: los publicanos y las prostitutas se les adelantan a ustedes en el reino de Dios. Búscalo, hijo, como me decían en los 80. Mateo 21:31. Los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y a esos mismos religiosos, fariseos, Jesús le dijo en Mateo 15:18: ustedes honran a Dios de labios. Este pueblo, como diría Tabín Pumarejo, es buchipluma, no más. Don Cholito, ayúdame. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces hay gente que habla mucha doctrina, hay gente que habla mucha santidad, santurronería. Pero mira, ay, Dios mío. Ay. No le debáis nada a nadie, sino solamente amarle. Decía Pablo a los romanos. ¿Y qué deuda de amor nuestra sociedad tiene de la iglesia? ¿Qué deuda de amor? ¿Qué deuda de amor tiene la gente en la iglesia que le ha negado? Porque al fin y al cabo el amor de Dios es lo que cambia. El amor de Dios es lo que cambia. Y es muy fácil seguir escandalizándonos del pecado ajeno. Pero igualmente tengo que decir que lo difícil es escandalizarse del orgullo, del germen del orgullo que todavía llevamos por dentro. Y te repito, aún cuando en lo personal a mí esa música, esa letra ni me va ni me viene, yo lo que sí tengo que levantar la voz es porque cuando Jesús abordó el pecado lo hizo con franqueza y con amor. Pero aquello que le encendió fue la hipocresía religiosa de la gente que vive solo para criticar. Como si el orgullo de ellos no fuera tan repugnante como el perreo de aquella. Cúquenme para decirlo. Tengo aquí en la punta de la lengua. Lo tengo aquí en la punta de la lengua. Como si el orgullo, el sarcasmo, el sectarismo, el favoritismo, la superioridad, el ego y el orgullo de no apestaran igual que la droga que se mete esta. O te peinas o te haces rolo. Por eso Jesús, y había preparado por lo menos aquí 3 páginas de textos bíblicos donde Jesús en su ministerio le cayó a palo a los religiosos de su tiempo. Criticó su hipocresía. Le dijo sepulcros banqueados. Mateo 23. Criticó su enfoque en las apariencias solamente y la importancia en el ritual antes de la esencia. Estoy dando un salto olímpico. Son gente que pone carga pesada en los otros que ellos mismos no practican. Piden más de los otros
Y ellos mismos nunca lo hacen. Y cuando lo hacen, dice Mateo 23, que lo hacen para ser vistos de los hombres. La gracia es intolerable para quien necesita sentirse mejor que alguien. Por eso es que el religioso siempre va a pelear con el mensaje de gracia. Porque la gracia nos hace a todos dignos y ninguno por mérito personal. Lo voy a repetir. La gracia nos hace a todos dignos, pero no por mérito personal. Les criticó en Marcos 7 su ceguera por la tradición. Le criticó en Juan 5. Aman los textos bíblicos, pero no aman a aquel de quien esos textos bíblicos dan testimonio. Jesús dijo en Juan 5, ustedes escudriñan las escrituras, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Aman el texto, pero no aman la persona. Y aquí hay una gran diferencia. Mírame por un segundo. Aman la Biblia, citan textos. Y texto para aquí, texto para allá, y Biblia para aquí, Biblia para allá. Y fantástico. Yo vivo enamorado del texto bíblico. Llevo décadas estudiándolo. 2 maestrías, un doctorado en el texto. Amo el texto bíblico. Pero el texto bíblico no es Dios. El texto bíblico apunta a Dios. Una cosa, como los fariseos, Jesús le dice, escudriñáis las escrituras, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Juan 5, 39 al 40. O sea, aman la letra, pero no aman la sustancia. ¿Cómo yo les explico esto? Yo puedo pasar contigo toda una mañana buscando recetas de sancocho, viendo videos de sancocho, leyendo libros de cocina sobre sancocho, hacer un listado de los pasos de cómo se cocina un sancocho. Yo puedo ir al mercado y comprar la carne más fresca. Y yo puedo leer, empaparme, el texto, lo que dice. Pero no es hasta que yo pruebo el sancocho, que yo pruebo la sustancia y no la letra. Y esa es la gran diferencia del religioso y el creyente. El creyente probó la sustancia, probó a Cristo, aunque no conozca los textos bíblicos para mostrarlo. Y el fariseo está obsesionado en usar textos bíblicos para mandar a la gente al infierno y para negarle la entrada. Pero de momento viene Cristo mismo y se le aparece y le dice, soy yo el que habla contigo. Y cuando prueba la sustancia, la receta, entonces le hace sentido. Pero nosotros los evangélicos, los cristianos hemos invertido el orden. Queremos que la gente ame la ley primero en vez de amar al Dios que la dio. Pero cuando tú amas al Dios que la dio primero, te das cuenta que la ley es fácil. Es la ley del Espíritu de vida que mora en nosotros. Y esa ley ya no la sigues tú, la sigue el Cristo que habita en ti. Y es la ley del amor y la reconciliación. Jesús criticó severamente el legalismo que mata en Juan 7:19. En Lucas 11 criticó la fachada exterior. Gente que vive de fachada. Gracia es peligrosa. La gracia es peligrosa solamente para el que vive para acusar. Para aquellos que viven para... Y esto es otra cosa. Hablamos de restauración de la gente, pero díganme cuál fue la última persona que realmente restauramos. Restaurar es fácil hablarlo, pero es difícil hacerlo. Esos son los patrones que Jesús criticó. Esos son los patrones que en realidad se convierten en un elemento escandaloso para el reino. Y de nuevo, Cristo no vino para aplaudir tinieblas, pero tampoco vino para aceptar la hipocresía de la gente que los critica. Yo creo que lo voy a tener que dejar hasta aquí. Ya llevamos 1 hora con 10 minutos. 1 hora con 10 minutos. Y tengo tantas otras cosas que compartir, pero el tiempo ha avanzado. Wow. Estoy aquí mirándola y de verdad me entristece que el tiempo
haya pasado de una manera tan rápida. Pero déjenme concluir con esto. Solamente dije 4 y que quede en el registro para todos los que me van a apedrear, para todos los que me van a fustigar. Solamente dije 4 de las 8 que había preparado, pero con eso es suficiente. Yo creo que la postura que yo quería comunicar ha quedado suficientemente clara. Concluyo con lo siguiente. Voy a leer un texto bíblico y le voy a dar una palabra a Balboni. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 12 al 13, el apóstol Pablo le dice a la iglesia del Nuevo Pacto: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y ustedes no son capaces de evaluar a los que están adentro. Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Y digo esto, porque yo había preparado unas 3 páginas. Porque cuando uno se levanta a analizar situaciones como esta, no falta aquel que diga que tenemos el deber y tenemos la responsabilidad cristiana de juzgar y evaluar los comportamientos. Y eso es cierto. Pero cuando Jesús dice en la Escritura que juzguemos con justo juicio y no conforme a las apariencias, nos da una bofetada en Juan 7:24, porque nos está queriendo decir Jesús que cuando Jesús nos dice juzguen, pero juzguen con justo juicio, nos está diciendo que hay un juicio que es correcto, una evaluación que es correcta y hay otra que está incorrecta, de acuerdo a tus prejuicios, de forma al concilio que te crió, o a tus preferencias personales, o a tus gringolas. Él nos dice unos criterios para juzgar con justo juicio, y usted puede leer ese texto con más detalle. De hecho, tiene 3 páginas preparadas para ustedes, donde a Jesús lo criticaron por romper el sábado, y él lo hizo porque para él la vida es más importante que la ley. Lo estaban juzgando de acuerdo a la ley y Jesús estaba obrando de acuerdo al amor y la vida. Jesús dice, juzguen con justo juicio. Pero digo esto porque no es que tú no tengas la capacidad de dar una opinión. De hecho, tú y yo tal vez nunca podamos reconciliar nuestras opiniones. Pero si el no tener opiniones homogéneas o idénticas te impide a ti amarme y a mí amarte de igual manera, los dos estamos en pecado. Porque entonces estoy haciendo mi opinión superior al mandato de Jesús. Entonces estoy haciendo mi opinión la muralla que impide que cumplamos el propósito del reino. Y cuando yo le pido a la Escritura, ¿qué tengo que hacer? Jesús me dice en Juan 7:24, juzga, Medina, pero con justo juicio, con el correcto. Ponte el lente correcto. No le metas el lente denominacional, métele el lente de reino. Y yo le pregunto a Pablo, ¿qué hacer? Dice, pues Medina, ven, te voy a enseñar lo que yo le tuve que enseñar a la iglesia de los Corintios. Que yo no tengo ninguna razón por estar evaluando a los de afuera, porque a los de afuera los juzga Dios. Pero los de adentro sí. Entonces aquí es que está el problema de los lengüeteros del día de hoy. Desde adentro juzgan los de afuera. Cuando la Biblia me dice que a los de afuera, quien los juzga es Dios. Y no utilizan lo mismo para juzgar a los de adentro, que son los que tienen que hacer. Y ojo, pónganse en contexto bíblico. En 1 Corintios 5, Pablo está atendiendo apostólicamente un escándalo de incesto y de inmoralidad sexual dentro de la propia iglesia. Y Pablo dice, los de afuera, Dios se encarga. Los de adentro, juzguen ustedes. Entonces somos unos expertos, somos unos dichosos expertos en juzgar a los de afuera, en vez de darle testimonio a los de afuera, en vez de predicarle a los de afuera, en vez de amar a los de afuera, pusimos patas arriba la receta bíblica de cómo atender estos asuntos. Y habiendo dicho eso,
tengo que decir lo siguiente y estos van a ser mis últimos 2 minutos. Una cosa que yo sé de el Cristo de la Escritura es que de una manera bien clara Él me dice en Lucas 5:32, yo no vine a buscar justos. Yo no vine a llamar a justos. De hecho, él lo pone de una manera más gráfica. Él dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, la agenda del reino es con aquellos precisamente que la institución y la religión ha desechado. Y donde la iglesia ve escándalo, Cristo ve sumisión. Y voy a decir esto, me pueden citar, me pueden caer arriba. Luego de la explicación completa que yo he dado hoy, usted lo tiene que entender. Por lo menos mi perspectiva y mi corazón al decírselo. Más peligroso que Bad Bunny es un legalista sin misericordia. Más peligroso que el escándalo del bailoteo y de los símbolos utilizados. Más peligroso es una iglesia que se rehúsa a hacer luz y que le ha usurpado el trono a Dios y al Espíritu Santo para ser ella el agente de juicio cuando Dios solamente lo ha reservado para sí. Lo escandaloso en realidad de la gracia y por lo que tan ofensiva es para el fariseo, no solamente es porque la gracia de Dios no pide permiso a quien la otorga o no, sino porque la gracia de Dios decide alcanzar al que el religioso ya desechó. Bendita gracia. Que donde los religiosos dicen ¡qué asco!, Cristo dice ven. Que donde la religión dice no, Cristo abre los brazos y dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados de ese legalismo y yo los voy a hacer descansar. Benito Antonio Martínez Ocasio, el Bad Bunny. No permitas que el mal ejemplo o el testimonio fracturado, inconsistente, que has recibido durante estos días opaque lo que en tu corazón ya tú sabes es el propósito de Dios para ti. Tu talento, tu creatividad, tu impulsividad, tu carisma. ¿Crees que estás en ti por accidente? Tú eres un tipo brillante, osado, y que te has atrevido a lo que otros no se han atrevido. Y yo te hablo a ti hoy, por un lado, para, en mi nombre, pedirte disculpas por la injusta e inmadura manera en que ha sido tratado. Y estemos claros, la letra no te la aplaudo, la simbología no es la mejor, lo que implica no lo aplaudo, pero no es de eso lo que me mueve a hablarte. Lo que me mueve a hablarte es que yo te veo y yo me pregunto, este muchacho de un barrio de nuestro país, talentoso, que echó para adelante, se atrevió. Si fuera mi primo, si fuera mi sobrino, y yo soy pastor, y tú eres mi sobrino, ¿cómo te voy a tratar yo a ti? Y lo que sí quiero decirte es que las puertas del perdón que los religiosos se han negado a dar
siguen abiertas. Y lo que quiero decirte es que los brazos del Dios a los que la gente ya ha concluido que nunca vas a llegar, siguen abiertos para ti. Y que aunque tengas miles que te señalan, todavía tienes gente que está creyendo, porque tu vida la pondrás en las manos de Dios. Mis ojos verán el día en que me podrás decir en algún momento, Medina, no harán falta palabras, porque la obra no la hace ningún hombre, solamente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Familia querida, gracias por haber estado conmigo este ratito. Lamento que no haya podido darles todo lo que preparé para ustedes. Gracias por el honor de su presencia y a nombre de mi esposa, mi mejor mitad, y de este servidor, les deseamos que tengan un resto de día bendecido, magnífico. De este lado de la pantalla, el pastor Gilberto Medina. Un abrazo para todos. Bendiciones.